Domingo, 1 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 21, 1 a 19. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Comentario breve. Una vez más Cristo resucitado se reúne con los apóstoles, para enseñarles, igualmente a nosotros, algo importante para llegar a ser auténticos cristianos. La enseñanza se da a través del diálogo entre Jesús y Pedro. Con la triple confesión de amor, Pedro se retracta de la triple negación. A nosotros, cada día, nos hace la misma pregunta que a Pedro: ¿me amas? La mejor respuesta es trabajar con Jesús en la iglesia, por la salvación de los demás. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, eran 153 y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sin decir más, San Juan sitúa a los apóstoles en Galilea. El que los apóstoles estén en Galilea, sin decirse más, es decir, no expresa o no se dice formalmente, pero se supone una relación histórica de la narración de San Juan con los otros evangelios, los sinópticos. En estos, Jesús primero les había anunciado según San Mateo, San Marcos y luego les había ordenado por el ángel en San Mateo y San Marcos ir a Galilea después de su resurrección, en donde le verían. Alejados de los peligros de Jerusalén, tendrían allí el reposo para recibir instrucciones sobre el reino por espacio de 40 días. Los apóstoles debieron de volver, de momento, a sus antiguas ocupaciones. Sin Jesús junto a ellos, se encontraban desconcertados hasta recibir nuevas instrucciones.
Es lo que se ve en esta escena. Pedro debió de volver a su casa de Cafarnaúm. San Juan dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos también apóstoles, ya que allí estaban conforme a la orden del Señor de volver a Galilea. Como nota al margen, es extraño en este pasaje el que se diga de Natanael que era de Caná de Galilea, cuando ya antes lo expuso, con cierta amplitud San Juan 1:44, donde dice Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Su presencia entre el grupo de los apóstoles se explicaría mejor admitiendo que también se le conoce como Bartolomé, así le llaman los otros evangelistas. También es notorio que San Juan nunca había citado los hijos del Zebedeo, que son Juan y Santiago el mayor de esta forma, cuyo silencio y anonimato confirma la tesis de ser él el autor del 4º evangelio. Estas contradicciones hace que algunos digan que la redacción de este capítulo no es toda de San Juan. Muchachos, ¿tienen algo para comer? Pedro aparece con la iniciativa, dice el Evangelio. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Al anuncio de ir a pescar, se le suman también los otros, pues ellos le respondieron, vamos también nosotros. Habían vuelto al trabajo. Debía de ser ya el atardecer cuando salieron en la barca, pues aquella noche no pescaron nada. La noche era tiempo propicio para la pesca. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Ellos no lo conocieron, sea por la distancia, sea por su aspecto, como no le conoció Magdalena ni los peregrinos de Emaús. Tal vez pensaron que era un espectador. Jesús se expresa como quien tiene gran interés por ellos, y les habla en tono animado. Les pregunta si tienen algo de pesca para comer. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Acaso piensan en algún mercader que se interese por la marcha de la pesca para comprarla? A su respuesta negativa, les da el consejo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ante el fracaso nocturno, se decidieron a seguir el consejo. Siempre había gentes experimentadas en las cosas del mar. En el Tiberíades también hay verdaderos. De suyo no suponía esto un conocimiento sobrenatural. Desde la orilla, un hombre en pie puede ver un banco de peces que no se perciben desde la barca. Echada la red, ya no podían arrastrarla por la multitud de la pesca obtenida. Esta sobreabundancia o plenitud es un rasgo en el que San Juan insiste en su evangelio, tal en Cana, en el agua viva, en la primera multiplicación de los panes, en la vida abundante que da el buen pastor, lo mismo que en destacar que el Espíritu había sido dado a Jesús en plenitud. Simón Pedro oyó que era el Señor. En el Evangelio de San Lucas, encontramos este relato. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero, si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se rompían. Es fácil entonces, pensar si este relato de la pesca milagrosa de San Juan es sustancialmente el mismo de la pesca milagrosa que relata San Lucas. La confrontación de ambos hace ver puntos de contacto. Naturalmente que pueden ser escenas distintas. Pero para quien conoce los usos de los evangelistas y cómo las tradiciones se mezclan, se puede preguntar si no hay aquí una misma tradición que encontró dos expresiones diferentes. En este caso, retocadas, o San Lucas la habría adelantado para ponerla en función de las escenas de vocación de discípulos, o San Juan la retrasa o la mantiene en su situación histórica, como preludio a la importante aparición de Jesús, y destacándola con valor histórico simbolista. Ante esta aparición y en aquel ambiente de la resurrección, San Juan percibió algo, evocado acaso por la primera pesca milagrosa, y al punto comprendió que aquella persona de la orilla era el mismo Jesús. Esto fue también revelación para Pedro. El dolor del pasado y el ímpetu de su amor, el carácter y la psicología de Pedro, le hicieron arrojarse al mar para ir enseguida a Jesús. El peso de la pesca le hizo ver el retraso de la maniobra para atracar. Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua.
San Juan hace una precisión, se ciñó la túnica. Estudiando las tradiciones de la época, dicen que en el lago de Genesaret el agua y el aire se conservan calientes en aquella estación del año aún durante la noche. Los pescadores suelen quitarse los vestidos ordinarios y echarse encima una especie de túnica ligera de pescador, sin ceñírsela con el cíngulo. De ese modo, en caso de necesidad, están dispuestos a nadar. Los pescadores entonces no tienen dificultad en dejar los vestidos ordinarios durante las faenas y evitan comparecer en traje de trabajo delante de los que no son iguales a ellos. Dice el Evangelio, que era lo único que llevaba puesto, es decir, no completamente vestido, cuando San Juan le dijo, es el Señor. Entonces podemos decir, que no solo para nadar con más seguridad, sino también por cierto sentimiento de decencia, antes de echarse al agua se ciñó Pedro la túnica con el cíngulo. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red cargada de pesca, ya que no estaban lejos de la costa. Estaban como a unos 200 codos, sobre unos 90 metros. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Pero, cuando ya están estos discípulos en tierra, Jesús les manda traer los peces que acaban de pescar. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Para esto, Pedro, espontáneamente, acaso por ser el dueño de la barca, subió a ella y arrastró la red a tierra. Se hizo el recuento y habían pescado 153 peces grandes. Posiblemente se quiera decir con esto que, en el recuento global, estas eran las mejores piezas. Preguntándome por qué San Juan es tan preciso en la cantidad, no encontré mucha consistencia. Por eso me inclino que tiene un valor simplemente representativo. El evangelista destaca, sin duda con este valor simbolista, el que, con ser tantos los peces capturados, no se rompió la red. Jesús les invita a comer. Él mismo tomó el pan al que acaba de aludir, e igualmente el pez, y les dio ambas cosas para comer. ¿Qué significan este pan y este pez sobre esas brasas, que Jesús, milagrosamente, les preparara y que luego les da a comer? Se piensa en que tiene un triple sentido, como afectivo, Jesús muestra su caridad, o como apologético, Jesús quiere demostrar con ello la realidad de su resurrección, como lo hizo en otras ocasiones, en las que él mismo comió como garantía de la verdad de su cuerpo. Aquí, sin embargo, el evangelista omitió que Jesús hubiese también comido, para destacar el aspecto simbolista. Esa comida dada por su misma mano a ellos les hacía ver la realidad del cuerpo de Jesús. Era el mismo Jesús que había multiplicado, en otras ocasiones, los panes y los peces, como seguramente aquí también multiplicó un pez y un pan para alimentar a 7 discípulos, como allí era realmente él quien les daba el pan y peces que multiplicó, aquí también era realmente el mismo, y finalmente es un sentido simbólico. En todo esto destaca el autor que ninguno se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Era un motivo de respeto hacia él, como ya lo habían tenido, en forma igual, cuando hablaba con la samaritana, máxime aquí, al encontrarse con el resucitado y en una atmósfera distinta. Por eso no se atreven a profundizar más el misterio. San Juan aclara que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció resucitado a sus discípulos, conforme al esquema literario del Evangelio de San Juan. Las otras 2 veces fue en Jerusalén, la tarde misma de la resurrección, y la segunda, en las mismas condiciones, a los 8 días. Los simbolismos de esta narración. San Juan, como he comentado, nos acusa muchos simbolismos en sus narraciones, como por ejemplo en este capítulo, acusa en su estructuración toda una honda evocación simbolista, especialmente en torno a Pedro. Pedro se propone pescar. Suben a su barca otros discípulos. El número de los pescadores que van en la barca de Pedro es de 7, número de universalidad. Por sus solos esfuerzos nada logran en la noche de pesca. Pero Jesús vigila desde el lugar seguro por la barca de Pedro y de los que van en ella, lo mismo que por su obra. Por eso, les dice cómo deben pescar. El mandarles tirar la red a la derecha pudiera tener acaso un sentido de orientación a los elegidos. La barca de Pedro sigue ahora las indicaciones de Jesús, Pedro es guiado por Jesús.
Jesús orienta la barca de Pedro en su tarea, en su marcha. Y entonces la pesca es abundantísima. La iglesia es guiada por Jesús. La red es símbolo de la del reino, de la iglesia, como la pesca milagrosa fue ya símbolo de la predicación de los apóstoles. Terminadas sus faenas, en nombre de Jesús, faenas apostólicas, todos vienen a Jesús. Es a Él a quien han de rendírsele los frutos de esta labor de apostolado. Jesús mira por los suyos, por sus tareas y fatigas. Pan y peces fue el alimento que Él multiplicó 2 veces. Él les tiene preparado un alimento que los repara y los apostoliza. Él mismo se lo da. Evoca esto la sentencia de Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os aliviaré. El que Él lo tomó se lo dio parecería orientar simbólicamente a la Eucaristía. El que esté un pez sobre brasas indica la solicitud de Jesús por ellos al asarles así la pesca, encuadrado también en el valor histórico simbolista de la escena. Si les manda traer de los peces que han pescado y unirlos al suyo, hace ver que todo alimento apostólico se ha de unir al que Jesús dispensa. ¿Acaso también se pudiera ver un simbolismo en la frase de no preguntarle quién era, sabiendo todos que era el Señor? En la tarea apostólica, el apóstol sabe que Jesús está con él, lo siente y lo ve en toda su obra. También se piensa si podría ser un rasgo simbolista el que no pesquen nada en la noche, sino en la mañana, a la luz de Jesús. Me amas más que estos. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esta escena tiene lugar poco antes de subir Jesús al Padre, es muy conmovedora. Pedro pasa por un examen de amor, Jesús lo pone a prueba, y Pedro la pasa. Pedro experimenta una situación especial. Recordemos que Pedro había negado 3 veces a Jesús, y lo hizo en público. Sin embargo, ahora Jesús mira con gran bondad a su discípulo. Como vemos en este fragmento del Evangelio, antes de confiar a Pedro la misión pastoral de la iglesia, Jesús le pregunta una triple confesión de amor. Pero para Pedro, es como una forma de rehabilitación, ante su triple negación durante la pasión del Señor. Jesús emplea 2 formas: amar y querer. Él pregunta por 2 veces: ¿me amas? Amor de caridad y misericordioso, que refleja en cierto modo el amor de Dios. Pedro responde humildemente: sí, Señor, sabes que te quiero, que es el verbo del afecto, de la amistad sincera. La tercera vez, sin embargo, Jesús pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Así se pone a la altura de Pedro, condescendiendo amorosamente al nivel de Pedro. Entonces es cuando Pedro se entristece, al comprobar el amor inmenso del Maestro que no duda en ponerse a su misma altura. Hermosa forma de establecer confianza, de comunión y de auténtico amor hacia Jesús. Luego le pasa a Pedro su misma misión: apacienta mis ovejas. Amar es darse, pero darse como Jesús, sin ninguna medida. El amor del apóstol se manifestará en su docilidad a los caminos de Dios en el servicio eclesial. El apóstol verdadero está siempre dispuesto a servir en cualquier circunstancia con obediencia y prontitud, y sin olvidar que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, como Jesús. ¿Cómo estamos nosotros para pasar la prueba? Si Jesús no examinara en esta materia, la aprobaríamos. El cristianismo es amor, amar es darse, pero darse como Jesús, sin ninguna medida, porque el amor no tiene límites ni fronteras, menos tiempo de espera. Pedro respondió con generosidad y humildad. Él estaba dispuesto a todo por Jesús. Pero él sabía que había negado al Maestro 3 veces y en público, y sin embargo el amor de Jesús es inmenso. Mira a su apóstol con ojos de infinita bondad, y estos hicieron surgir en su corazón sentimientos de sincera convicción. Las lágrimas derramadas por Pedro le habían obtenido el perdón de Jesús. Pero para que el apóstol no abrigara ya ninguna duda del perdón y el recuerdo del pecado cometido no lo torturase más, quiso Jesús que públicamente le confesara su amor también 3 veces. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Sin embargo, Pedro se entristeció de que por 3ª vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. En esta respuesta Pedro ya está cambiando, ya no presume y se entristece al llegar a la pregunta número 3,
cargada de alusiones dolorosas. En este examen de amor, porque cual Jesús nos examina día a día, tenemos que responder personalmente ante Él, es a nosotros a quien corresponde responder, nosotros somos los preguntados, no podemos refugiarnos en las respuestas de los demás, nosotros somos los únicos que sabemos si podemos responder, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Es así como también el Señor conoce muy bien la debilidad de Pedro y conoce la nuestra, pero Pedro apela a ese conocimiento aún más profundo que Jesús tiene de él, sabes que te quiero. Pero al responder Pedro, con esta respuesta de amor, asume un gran compromiso, ya que amas a Dios, tienes la responsabilidad de ser pastor de los demás y conducirlos a verdes praderas. El primado de Pedro, su responsabilidad sobre sus hermanos, es una carga que Jesús le confió, y que se apoya en una profesión de amor. Jesús le ha pedido incluso ser superior en el amor, me amas más que estos. En esta prueba del amor de Jesús, nadie debe tratar de sustraerse al interrogante que Jesús nos hace en la persona de Pedro. Nos encanta estar al lado del Señor, nos entusiasma ser amigos suyos, nos emociona tener fe, nos maravillamos al oír su palabra, nos gusta saborear las maravillas de su amor misericordioso, pero en pocas ocasiones nos habrá examinado Jesús tan a fondo como lo hace hoy preguntándonos por el grado de nuestro amor y por la seriedad de nuestros compromisos de vida. Entonces no desperdiciemos esta oportunidad que nos da hoy Jesús de provocar en nosotros mismos un cambio radical y un reencuentro con el Señor que sea fecundo en gracia. Me amas. Tú sabes que te amo. Jesús estaba en la orilla, los discípulos no sabían que era Él. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Era el Señor. Estamos preparados para una experiencia así de un encuentro que se intercala en nuestros días más ordinarios, en medio de nuestras actividades habituales. Se trata del encuentro con el resucitado, un encuentro para el que, con frecuencia, no estamos preparados. Incluso podríamos estar más bien enceguecidos, como los apóstoles en el lago, que a la primera no lo reconocieron. No obstante, más tarde los apóstoles dan crédito y se comunican esta verdad unos a otros. Hay en todos, una certeza interior, no a través de una evidencia sensible. Hay que ser como Pedro, también nosotros debemos dejarnos interpelar por la palabra del resucitado, que pone al descubierto nuestra fragilidad pasada y presente, aunque nos pide un consentimiento de amor. Solo después de haberle reconocido a Él y habernos reconocido a nosotros mismos bajo su luz, podremos ofrecérselo, ahora que ya no es obra de una autoilusión y solo nos queda, aunque lo es todo, el deseo ardiente de amarlo, como pobres. Ahora es cuando Él nos confía su tesoro, nuestros hermanos, nos hace responsables de dar testimonio ante ellos, un testimonio que nos llevará muy lejos en su seguimiento, quizás a un lugar que hoy al menos no querríamos. A la luz de este encuentro con Cristo, siguiendo el eco de aquella pregunta interior, ¿me amas? Y de nuestra humilde respuesta, es preciso proseguir el camino con alegre valentía y abrir a muchos el camino de la fe con nuestra confesión transparente del nombre de Jesús, crucificado por nuestros pecados y resucitado por el Padre para la salvación del mundo. No han de faltarnos los sufrimientos, la variada persecución, aunque tampoco la alegría de hacerle frente por amor a Jesús. Una alegría que inundará todo en el día eterno. Oración. Manifiéstate de nuevo, Señor. También nosotros, como tus discípulos, deseamos ir contigo y desafiar la noche oscura. Sin ti no podemos hacer nada, nuestra red sigue estando vacía y no sirve de nada el esfuerzo de echarla al mar. Pero a tu palabra queremos repetir una vez más este gesto, pues tú nos quieres llevar más allá de nuestra lógica mezquina, que se detiene a calcular los riesgos de las pérdidas y las posibilidades de ganancia. Cuando tocamos el fondo de nuestra miseria, tú nos haces experimentar el poder de tu fuerza de resucitado. Nosotros creemos que eres el Señor. Sin embargo, en medio de nuestra pobreza, que tú conoces tan bien, haz que al alba de cada nuevo día renovemos el deseo de seguirte, repitiendo humildemente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.